Hola Frida, buenos días. Conectando el audio, ok. Look. Déjame ver si soy un audio. Sí, está el audio bien. Hola, buenos días, Gaby. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Ah, compañera. yo dije, no se escucha. Dije, ¿qué le Otra hice? ¿Qué le hice? Ya ni le muevo. No. Vamos a comenzar, chicas. Nos estamos esperando a ver si llegan. Oh, es que como me preguntaron en el grupo, pero decía que Ajá. 8:10, usted nos había comentado que a las Ey. 8:10 llegó a la sesión 18:10. ¿O quiere que nos reunamos más temprano, maestra? No, 8:10, ¿Sí? está bien así. Ok. Yo porque igual y mi computadora tarda un buen en cargar. Ajá, por Y lo la mismo. aprendí. Ajá. A ver quién más llegan, porque pues está el audio de Frida como que está fallando otra vez. Oh, Y ya no se puede conectar. oh, sí, cierto. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues vamos comenzando, chicas, porque sí está un poquito más largo el tema y para que tengamos ya la comprensión de la primera parte y comenzar con la segunda parte. Ya los demás, pues en el video que vean. Así ya de plano, ¿verdad? Bueno, nos quedamos que ya entendimos que era pues las divisiones, ¿no? De la lingüística, que era una norma, que era habla, que era lenguaje, que
qué es lengua y qué es lenguaje, que es muy diferente. Ya vimos cuando nos pregunte a alguien acerca de estos significados, pues ya podemos dar una respuesta un poquito más directa, más objetiva acerca de la temática, también qué es un dialecto. Y bueno, vimos algunas conclusiones. Continuando con la misma temática, por eso era importante conocer que era una norma, ¿sí? Para poder comprender este tema que vamos a ver en unos momentos más. El tema que vamos a aprender hoy se llama norma lingüística. ¿Sí? La norma lingüística, ya vimos que era una norma, que era una eh, reglas no, normativas, que eran cosas que tenemos que llevar a cabo, que se deben de seguir tal cual lo digan, etcétera, ¿no? Yo como decía, pues para mí es un acto y una regla que tenemos que seguir al pie de la letra, a lo que nos estén indicando durante un proceso, durante cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, la norma lingüística es todo aquello fijado social o tradicionalmente en la técnica del habla, o bien el conjunto formalizado de las realizaciones tradicionales del sistema. El sistema se refiere a la lengua, al dialecto, a todo lo que aprendimos anteriormente, a eso se refiere este sistema tradicional, que abarca todo lo ya existente o ya realizado en la comunidad lingüística. Se refiere a lo que se establece en la comunidad en el habla. Ya vimos que era el habla, que era un acto social para una mejor comunicación, acuérdense. Entonces nosotros cuando tenemos en un ejemplo claro una norma lingüística profesional, ustedes se van a enfrentar con ciertas palabras, con ciertos significados que automáticamente en el cerebro te lo van a dar de manera constructiva, como hemos visto hasta ahorita, y lo van a comprender sin necesidad de que el maestro o el compañero en este caso les estén diciendo el significado de esa palabra o les estén volviendo a explicar. Por ejemplo, si yo le digo, pues es que Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, Jean Piaget, lo que aprendimos en teoría, yo no tengo que explicar la teoría de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque ya la vimos y esa es parte de esta norma lingüística. ¿Por qué? Porque ya es algo social fijado entre la docencia, así como los médicos se dicen sus propias palabras médicas, significados griegos y demás, nosotros tenemos nuestras propias palabras. Esa es una norma lingüística. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el trabajo, hay gente que trabaja en empresas, hay gente que trabaja en otras áreas y cambias ese modo de hablar. Si se dan cuenta, cambiamos nuestros estilos de habla y es muy difícil, a veces sí nos confundimos, pero comúnmente sabemos dividir cómo hablar en diferentes áreas sociales. Cómo le hablas a tus compañeros, cómo le hablas a tus alumnos, cómo le hablas a tus papás, cómo le hablas a la pareja, cómo le hablas a tu jefe, si se fijan es diferente. No vas a decir, ¿qué onda esto, profe? ¿Qué onda? Si todos los alumnos viendo, ay, a lo mejor sí dices, ay, se la llevan bien. Pero, por ejemplo, no puedes llegar con el, ¿qué onda, Dire? ¿Cómo está, Dire? ¿Qué tire? No, puede ser el director, estate tranquila o tranquilo. O grosería y media en una escuela. Entonces van a decir, ay, espérate, a ver, no, tranquila, no puedes decir estas cosas. Por eso nos dice aquí, es algo que se establece de acuerdo a la comunidad en el habla, de acuerdo a tu comunidad, cómo se debe de hablar, ¿de acuerdo? Esa es esa norma lingüística. Recuerdo una anécdota, déjenles platico, hace muchísimos años, tenía 19 años, y fue uno de los primeros trabajos que tuve, fue como el tercer trabajo, de canvaseo, de los chicos que andan vendiendo de casa en casa. Y yo pues acababa de egresar de la prepa, estaba trabajando para pagar lo de mi certificado, lo de la fiesta, el vestido, ya, todas las cositas que uno se hace en las fiestas de graduación. Y este grupo de chavos, había solamente 3 arriba de 25 años, 26 años, que eran como los jefecitos de todos. Los demás estaban pues del rango de 17, 18 para arriba, 23, 21, pero eran muy vulgares a decir groserías, llegaban y que, ¿sabe qué? Y te llegaban y que así, pero te chócala bien recio y pum, el puño, y yo así como que, ¡ay, date mi mano! Y me decían, ay, es que eres bien fresa, eres bien fresa, eres bien fresa. Y yo, ¿por qué? Es que no dices majaderías, no te llevas con los demás, ¿no? Y yo así como que, pues no. Y me decían ellos, es que aquí así nos hablamos, así nos tratamos, y vas a aprender a tratar hacia la gente. Y yo, no, ¿por qué? Porque pues yo venía de otra área, o sea, de otro tipo de norma lingüística en la escuela, donde pues éramos bien fresones, la verdad, éramos muy fresones, no decíamos grosería ni nada de eso. Y llegas con un grupo que sí lo es, y luego te ven y te señalan, ¿no? Esta no es como nosotros, se va a adaptar. Y en el tiempo que estuve no me adapté.
Al contrario, es más bien están los que se estaban adaptando conmigo. Pero era muy curioso porque esa, fíjense, es una norma lingüística. De no dices groserías, oye, te comportas así, tú no hablas de esta manera, no sé si les han dicho alguna vez, tú no les gritas, tú no esto. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a tu forma de trabajar, a tu propia norma, de tu propio habla. Y ya les quedó un poquito más claro, ¿verdad? Con el ejemplo de que sí soy de barrio, pero pues era como de que en el barrio no nos decimos de cosas, y ahí pues sí decían de cosas, y yo, no, espérate, sí soy de barrio, pero pues tampoco, ¿no? Aquí respeto. También de la originalidad expresiva del individuo, y no conoce o no obedece la norma, es un modelo de otra persona y es imitada. Es lo que yo les decía, a veces dentro de la norma lingüística se da estos aspectos que yo les comenté un momento, ¿no? De que llegas, hablas diferente, no dices groserías, o eres muy grosero al contrario, y la gente te señala, ay, mira, por eso existen 4 formas de la norma lingüística, o 4 contextos sociales, vamos a decirlo así. Tenemos el familiar. ¿A poco ustedes le van a decir groserías a sus papás? No, ¿verdad? Porque, ¿por qué sería? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será que no, porque ya, a ver, vente para acá, vamos a arreglar ajuste de actitud, ¿no? Te voy a dar un bofetón, ¿no? No puedes. Entonces, ahí si se fijan, hay una norma familiar muy estricta. Les voy a platicar. Mi mamá, cuando yo estaba chiquita, en mi casa nadie decía majaderías. ¿Cómo le hacía? Mi mamá decía, aquí tu hermana tiene 14 años. Yo me acuerdo que una vez dijo, tu hermana tiene 14 años porque un hermano dijo una majadería. Una grosería que no era muy fuerte, pero sí la dijo. Y le dijo, aquí tienes tu hermana, tiene 14 años y hasta los 18 pueden decir, cuando cumpla 18 ya pueden decir sus groserías. Mientras tu hermana no tenga 18, aquí nadie va a decir majaderías y está establecido. Y yo dije, hasta que tenga 18 van a decir groserías. Pero mi mamá sí era de que, ¿qué te dije? Frente a tu hermana no digas. O sea, mi mamá era muy dura de que, no, con tu hermana aquí enfrente no. Allá ustedes vayan y díganse de groserías. Aquí enfrente a tu hermana no. Porque después de ser mi mamá, claramente, ibas a hacer la imitación de tus hermanos. Fíjese lo que nos dice aquí. Es un modelo de otra persona y es imitada. Ahí están las normas lingüísticas. Y mi mamá quería evitar eso de que yo llegara y grosería y media, y grosería y me decía, mamá, no, 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 no. A ver, no, una señorita o una muchachita no tiene que decir eso. Y es muy estricta mi mamá. En esa cuestión, a veces digo una majada y me dice, ándale, tú, la maestra. Y yo, che, a ver, yo, calmada. Aquí ya no soy la maestra, aquí soy la hija. Allá de la puerta para afuera soy la maestra en la escuela. Aquí no. Entonces, esa es una norma lingüística muy establecida. ¿Nos querés decir algo, Emilio? Platícanos, Emilio, alguna anécdota que se parezca. Pues, no sé, se me hizo como gracioso porque ahorita que dijo también como de, no, yo soy de barrio y eso, pero también por Ajá. eso cambia, no sé, aquí mismo en Guadalajara, vas a, no sé, a Jaujas, pongamos, ¿Mm? y toda la gente hablando con groserías y gritando, hablando bien escandalosos y todo. No digo que todos sean así, pero la Ajá. mayoría probablemente, aquí tengo compañeros que viven por ahí y no está mal. Ajá. Pero vas a otros lugares como que la gente es más educada o algo y hablan como que hasta más tranquilos. Bien Algunas fresas. palabras ajá, algunas palabras ni siquiera les entiendes porque Ajá. dices, "¿Y tal palabra qué significa? Yo nunca la había escuchado". Entonces, por lo mismo de imitar, creces, por ejemplo, un niño que crece, mi papá de hecho tiene una casa en Zapotlanejo y los vecinos son unos cholitos, se pasan peleando todo el tiempo. Y a veces dicen cosas que yo ni siquiera entiendo porque Sí, no, así me uno pasó. estaba como, ¿mande? Que así me pasó. De hecho, Ajá, uno, los albures, cuando yo me cambié de Guadalajara a donde vivo ahorita, me tiraban muchos albures, muchas indirectas, o sea, cosas, no sé cómo decirlo, cómo lo llaman realmente, pero que te decían y dicen, y no entiendes, y yo, no, y te no, explico y yo, sí, porque es muy diferente, esa es una norma lingüística. ujú, Y es lo que le digo, o y sea, por ejemplo, en la familiar, ¿cómo en tu entorno familiar, Emilio? ¿A poco tu papá te dejaba desde niño decir groserías? no, No, ¿verdad? Si deseas una palabra, aunque sea imitada, mm, tenga, que se le quite. Bueno, en mi caso, no tenga, no.
¿Qué? Es que el vecino, sí, el vecino, venga, órale, aquí dentro de la puerta para allá, usted puede decir lo que quiera, aquí no. Y nomás que me entere qué dices, y yo, ay, híjole, Dios, decía, no. Y siendo en secundaria, de verdad, en la secundaria es cuando dicen que se desata uno de la boca, no. Y me echaban burla en la secundaria. O sea, es que si eres bien fresona. Y yo, no, mi mamá, cállate. Se va, o sea, me ha pasado que de repente la palabra güey, no sé si les ha pasado, una vez le dije a mi mamá, me soltó un guamazo, me dijo, yo no soy tus amigas, aquí no. Y yo, ¡ah! Pero fue como que, sí, güey, ¿sabe que mi mamá, qué? Se puso así, bien brava, y pues si llegó y, toma, aquí no quiero, y yo, ay, ya no voy a decir esa palabra, ya no, y ya no decía porque si era como que, te voy a poner uno enfrente de todos, y mis hermanas así de, ¡ah! Ya le pegó, yo no voy a decir nada, porque era esa norma familiar, fíjate, esa es una norma familiar, cómo trabajas, cómo te transmiten tus propios padres esa educación del habla, y es increíble, porque así como dice Emilio, hay gente muy educada, puedes estar en el barrio más horrible. Yo estaba en Echeverría, ¿sí conocen Echeverría? Pero en la zona 1, donde está la zona industrial, y luego, y sí, todos son cholos y todo, sí, pero no decimos majaderías. No sé por qué, o sea, yo me admiraba de eso, yo le dije a mi mamá, sí, o sea, nosotros nos arrimábamos, a las muchachas nos arrimábamos y no decían groserías, y ya entre ellos sí se decían, pero con nosotros no, y en la familia mi mamá era muy cerrada en esas cuestiones. Y mi mamá dijo, yo tenía que ser dura y estricta, porque entonces sí se me iban a salir del hilo y adiós. Van a estar igual que los demás. Esa es una, la popular. La popular es la de los amigos, cuando vas al trabajo, cuando, ahora sí la palabra que les dije que hasta me dieron un guamazo, cuando dices esas cuestiones que es como un poquito más suelto, popular, lo común, lo que tú platicas con alguien que no tenga estudios, que no esté preparado, o sea, lo común, lo normal. La culta sí es la que yo les mencionaba, es cuando ya tienes esa profesión. Si le gustan poner a un ladito, culta es el profesional. Ya es, por ejemplo, los abogados, cómo hablan sus términos, los maestros, como por ejemplo el pedagogo y el educador, tenemos diferentes formas de hablar. Más sin embargo, hay cuestiones similares. El psicólogo lo mismo, se fijan, vamos como de la mano, aunque a los psicólogos te dan unos términos que tienes que investigar también ya en el área educativa. Los médicos, también es muy diferente, los paramédicos son muy diferentes, se asemeja un poco al médico, pero es un poquito más abajo del nivel, porque no es el mismo nivel académico. Los políticos, toda esa cuestión viene siendo la parte culta, donde ya estás platicando con alguien y de repente dices, ay, ¿sabe qué dice la maestra con el otro maestro? Porque pues ustedes todavía no tienen esas palabras, pero conforme van creciendo, en cada cuatrimestre van a ir agarrando palabras nuevas. Es lo que yo les decía a unos alumnos. No es lo mismo poner una planeación que es una técnica, una estrategia. Es muy diferente. Y les pongo tache, ¿por qué? Porque es diferente la cuestión. Entonces, cuando vas aprendiendo, vas viendo cuál es la diferencia. A ver, Emilio. Justo ayer estaba viendo un video, maestra, que era de Ajá. unas palabras aristotélicas. Ujú, Era magnífico, no recuerdo cuáles eran, pero eran como muy similares a la palabra magnífico y eran como ujú, tipo niveles, eran como 4 o 5 palabras que vi. Y, ujú, por ejemplo, era de que yo nunca, nunca jamás, ahora sí, había sabido cuál era su significado, por ejemplo, solamente de magnífico era lo que yo conocía, pero era como niveles de, es que tal palabra es como el comienzo y es como, una buena ujú, persona, pero la palabra que le sigue es como, tú ya dejaste de ser, por ejemplo, magnífico, que es la única palabra que recuerdo, para ujú. llegar al siguiente nivel y de esa palabra hay otra y ya como el límite, la última palabra era como una persona con una sabiduría tremenda, una persona que tenía un nivel que era muy difícil de Ujú. alcanzar. Y son palabras que no entiendes fácilmente. Muchas personas, supongo que varios de mis compañeros la reconocen fácil, pero al menos yo dije, sí, está complicado porque cada palabra es muy parecida, pero Así es. tiene como ese nivel y son palabras que son como hasta cierta parte para mí difícil de entender o de recordar. Ujú. Sí, porque de repente, por ejemplo, nos decían en la prepa, no sé si a ustedes les pasó,
Yo estuve en taller de lectura y comprensión o expresión oral. Ay, no recuerdo, era de lectura. Y la maestra nos decía, lean mucho, lean artículos de ciencia, lean revistas, lean novelas, lean cuentos, lean fábulas, leyendas, mitos, lean y conozcan nuevas palabras. Y siempre nos decía, cuando, por ejemplo, si ustedes leen las de Shakespeare, aparte de Romeo y Julieta, hay muchas muy buenas, tienes que traer el diccionario en la mano, igual que el de Don Quijote de la Mancha, porque hay palabras que no está el significado ahí. Y lo ves en el diccionario y dices, esa es la palabra, como dice Emilio. ¿Es en serio? Pero era la de la palabra de una persona muy culta. Y la absorbes y la vuelves a utilizar cuando tú quieres. Y eso es lo importante, fíjense. En esta parte culta adquieres nuevas palabras. Inclusive si yo, por ejemplo, nosotros siendo docentes del área educativa, tenemos una amistad con un médico, aprendes cosas diferentes, palabras nuevas. Y bueno, pues la parte final que viene siendo la forma estudiantil, la forma como nos tratamos entre estudiantes, de qué onda, cómo estás, esas palabritas, ¿no? Que dicen, ay, esos muchachos cómo se llevan, se nota que están bien chavitos, pues escuchas la voz y dices, ay, están bien chavitos, van a tener unos 15, 18 años porque están estudiando. Entonces, ahí esas son las 4 formas muy diferentes de lo que es una normal lingüística. Roberto. Hola, profe, compañeros, buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí estamos Ahorita, listos. excelente, profe. Fíjate que platicando con unos amigos y con alumnos también, y yo les decía, muy bien, ¿hablamos español? Sí. ¿Y hablamos español al 100%? Sí. Y le digo, bueno, ¿qué quiero decir cuando digo la otrora hegemónica iglesia romana? Y te digo Ajá. porque yo también cuando leí el artículo, o sea, yo decía, la otrora, ¿qué rayos es otrora? Y luego Ujú. hegemónica, ¿qué significa eso? Y entonces ya te pones a buscar y encuentras el significado que, Así es. muy ¿Qué significa? rimbombante. Así es. Por ejemplo, como dice Milo, magnífico, espléndido. Y también, de hecho, si se fijan, cuando tú conoces las 4 formas, ahorita que llegaron algunos, estas 4 formas las usamos en nuestro contexto, en nuestra forma de ser de cada uno de nosotros, en diferentes áreas de la personalidad de nosotros. Por eso muchas veces dicen, ah, es que aquí tú eres otro, como les decía, no, en mi casa yo puedo decir lo que yo quiera, ya, de los 18 en adelante ya puede ser una grosería, pero hay niveles, dice mi mamá, ¿no? Hay niveles y de este nivel no me gusta, no lo dices. Ah, ok, está bien, se respeta, porque es familiar. Pero, por ejemplo, hay cuestiones que también modifican tu escritura. Y eso es lo más interesante. La lingüística te ayuda a aprender de estas normas que vemos las 4 formas, pero también te ayuda a mejorar no solamente lo oral o lo expresivo, también lo escrito, como lo vimos lo que era la lengua y el lenguaje. Entonces te modifica esta parte porque muchos dicen, ay, es que tú eres muy buena en redacción, redacta, eres muy buena. A ver, ¿y por qué eres buena en redacción? Me decían en la universidad. Y los maestros te decían, pues porque ella lee, porque ella sabe leer, lee temas diferentes, investiga. Ustedes no leen, no tienen esta forma de aprender. Y yo decía, pues sí, estuve en taller de redacción, expresión oral y no sé qué tanto. Y también estuve otro en la prepa, en la misma universidad, agarré otro de eso para mejorar la redacción. A ver, Roberto. Oye, profe, ahorita que estás hablando de esto, también tú como docente, cuando estás guiando la clase, sabes cuando el trabajo sí es del alumno y cuando te agarró de internet. Eso, fíjate, yo les dejé, ustedes van, a lo mejor les toca ahorita el segundo porque siempre les dejan esa lectura. Les dejé leer en la licenciatura, era la comunicación educativa, se llama la materia, creo que ustedes también tienen comunicación educativa o algo así, ¿sí, verdad? Sí, sí Y tenemos, yo sí. di esa en Sí, sí lo otra escuela, tenemos. pues yo he quedado casi todas, menos estadísticas, ahí sí ya no. Y me tocó y yo le dije a los chicos, ok, vamos a ver lo que es el acto del habla, porque también ven esta parte, lo que es comunicación, lo que es emisor, receptor, bla, bla, lo que ustedes van a aprender. Pero les dije, aquí viene el reto que les voy a dejar como trabajo final de manera educativa. Me van a leer La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. ¿Alguien lo ha leído de aquí? No, Sí, ya, pero... sí, ya. Ah, Les tengo una sorpresa, chicos, en nuestra próxima presencial. Pero hasta el Ok, próximo bueno. presencial. Nos va a regalar un no, libro yo de estoy a Paulo punto de Freire. comprarlo. Estoy a punto No, de descárgalo comprarlo. en PDF, ahí en PDF.
Yo tengo PDF y tengo los libros, tengo el libro original y copias, porque eso sí, el original, ahí lo tengo, y le saqué copias a uno que tenían en la biblioteca de la escuela, y ese sí, yo soy de los que rayonean las copias, para Sí, una los mejor costos son muy comprensión. grandes. Ajá, entonces sí, tengo uno de Shakespeare que me regaló, un regalo de un hermano que ya falleció hace años, original, bien Shakespeare. bonito, de Inglaterra, y lo tengo guardado como un tesoro, y digo, pues eso los voy a guardar. Pero les digo, yo les dejé leer la pedagogía del oprimido, y les dije, me van a hacer un análisis de 15 páginas. Es un libro de 200 y tantas páginas. El análisis son 15 páginas, pueden poner imágenes, 1.5 interlineadas, así como les pongo a ustedes. Pero siempre llega, como dice Roberto, el que, ay, la maestra ni lee el trabajo, échenmelo. Y empiezo a leer en mi casa y dije, este trabajo no lo hizo esta persona porque así no habla. No redacta ni hace así las tareas, copiado. Esta persona también copia y pega, no. Esta persona sí lo hizo porque hay palabritas que te das cuenta en la redacción que están mal y dices, sí, sí es él, o sí es ella. Y llega a los vivos de copia y pega, y todavía aparte le dejan el recuadro del número del texto copiado. Y me dicen, oiga maestra, es que ese es de que viene la citanapa. Y le dije, discúlpame, le dije, esto es copiado y pegado. No, y empezó a alegar, le dije, mira, hay una diferencia cuando tú haces una tesis digital, que lo vas a entregar en CD, se pone ese signo, te das clic y te manda la referencia. Pero cuando es un trabajo impreso, no se pone. Obviamente él no sabía, él sí se queda así, no se pone porque eso es copiar un texto, entonces es copiado y pegado. Y había hasta el recuadrito de Wikipedia, dije, ay, a mí no me ves la cara, dice Wikipedia, y ya, ay, no, más es que no tuve tiempo, ya empezó la excusa de que no tuve tiempo, no tuve tiempo. Y como dice Roberto, hay trabajos que yo leo que dices, una conclusión así tan sencilla, una conclusión de una página o de media cuartilla o lo que quieran, yo me doy cuenta quién sí lo hizo y quién no lo hizo, por la forma de expresarse. Y digo, pues mira, tienes una forma, una norma lingüística familiar, tienes una popular y tienes una pequeña parte del estudiantil, porque apenas te estás aprendiendo ciertas palabras. No tienes una culta, porque no eres licenciado, todavía no eres docente. A lo mejor se escucha mal, decir, la maestra lo humilló. No, es que cuando tú terminas, hay una gran diferencia de escala, diferencia muy grande en cuanto a el habla, en cuanto a todas esas cuestiones, se da a notar. Ya cuando vas en séptimo, octavo, noveno, se ve la diferencia. Pero en primer y segundo, no, porque apenas estás aprendiendo ciertas cuestiones. Y ahí fue cuando le di cuello, le dije, jaque mate, le dije, está copiado y pegado. Vas a volver a hacer el trabajo, pero lo quiero leído. Es que no tengo tiempo. Tuviste un cuatrimestre y no lo hiciste, fue porque tuviste flojera. De 2 páginas, órale. Así empieza a aprender. Y no, o sea, copiado y pegado las palabras. O sea, se da uno cuenta porque hay palabras sinónimas, digámoslo así, que venían tal en el libro, ¿no? Y esa, pues ya leí el libro, ¿tú crees que no voy a saber qué palabras son esas o cómo se dicen esas palabras? Y tú no sabes ni qué significa y por qué me las agregas. Entonces sí hay esa simplicidad de cómo vas mejorando y cómo vas transformando tu propia norma lingüística. ¿Nos ibas a decir algo, Roberto? Hey, sí, profe. Perdón, se activó la cámara sola. Okay. Sí, justamente cuando yo encargaba traducciones, pues obviamente que te das cuenta cuando solamente copian y pegan el traductor de Google y te lo imprimen y te lo mandan. Y yo tal cual sacaba el marcador rojo y le ponía Google. O sea, ni siquiera hacían el esfuerzo. Pero te digo porque, por ejemplo, me gustó mucho y pienso que hablo por todos los compañeros, que este tema está muy interesante. Entonces, yo quise en el, pues, no voy a decir ensayo, pero en el artículo que te envié, como que se viera un poquito más. ¿Crees que yo debería bajar el nivel o lo sigo haciendo como te lo mandé? Es que eso, te voy a decir una cosa por experiencia propia. Yo en la universidad, o sea, yo estuve en la prepa 1 aquí en la UDG y eran muy estrictos. Y te digo, o sea, me decían, métete yo siempre fui muy buena en redacción, pero necesitaba tener más lo que era comprensión lectora. Y te cambia. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, sí decía el maestro, o sea, pero yo decía, ¿por qué dices eso, maestro? Y todos así con la cara de, ay, te voy a matar. O sea, decía, es que se nota que ella sí lee, se nota que ella tiene muy buena redacción, se nota que ella sí está preparada, se nota que sí viene a estudiar. Y entonces, yo
te digo una cosa, tú sigue tu ritmo. Y a los demás, pues igual, van creciendo poco a poco y van a ir del mismo ritmo prácticamente. Pero hay que respetar, y yo le decía al profe, me dijo un profe, ¿tú crees que me ven sangrón presumiendo tus trabajos? Le dije, profe, la verdad sí. Y el profe, ¿por qué? Y pues era muy de confianza, ¿no? Le decía, profe, es que vea, profe, apenas están aprendiendo acerca de algunas temáticas. Por ejemplo, las teorías de Platón, yo las vi en la prepa. Las teorías de Sócrates, yo las vi en la prepa. Yo vi temas que en la universidad apenas iban a ver, pero era por mis profes de la prepa. Entonces yo le dije, profe, es que punto y final, como eres a los maestros. Y luego ponían, es que el mejor trabajo es el de ella. Y ya hasta lo guardaban y lo mandaban a biblioteca. Yo, no, no. Y era como que, entonces yo digo, tú haz tu ritmo, sigan cada quien su ritmo, y va a haber un limitado momento, como les decía, en séptimo, octavo, en que ya van a estar al mismo tope. ¿Sí? Ya van a tener la misma forma de hablar, la misma forma de pensar, la misma forma de, mira, Paulo Freire, sí, y ya no ocupo decirte, la teoría de Paulo Freire, de la teoría de la dialéctica, como tiene varias teorías, habla también del humanismo. Entonces, ahí tú solito vas a entender en una plática de qué se está tratando sin decirte prácticamente una teoría. ¿Nos ibas a decir algo, Emilio? Me pasó, maestra, algo parecido a lo que usted está diciendo. Me acuerdo que estaba en la prepa y yo de mi salón era el que más sabía inglés. No digo que soy bilingüe, pero de mi salón yo era el que más sabía. Ajá. Y siempre mis compañeros al final, no recuerdo cómo le decían bloque, bueno, como de cada pedacito del semestre, digámoslo así, me decían, me mandaban mensajes algunos, ¿me ayudas con esto? Y yo, no, pues sí. Y ya yo les mandaba el trabajo escrito y ellos en su cuaderno lo escribían con su letra. O, ayúdame a hacer esto, así, ¿no? Y pues eran mis palabras, obviamente. Y el profe decía, es que no, este trabajo se parece mucho al de Emilio. Lo quitaba. Así, algunas veces llegó a arrancarlo de la hoja. Es que este trabajo es igual al de fulano. ¿Le Así copiaste? Nunca es. decían que yo se los había hecho. El profe decía, ¿le copiaste? No, no lo copié. Sí, sí le copiaste. Siempre les decía a mis compañeros, nunca digan que yo les ayudé. Si el profe los cache, digan que agarraron mi cuaderno en todo caso. Porque si no, pues ustedes no van a tener el trabajo y yo tampoco. Entonces, pues mejor que solamente uno no lo tenga. Así es. Y no, es que se lo copiaste, se lo copiaste, se lo copiaste. Y algunos llegaron a decir, no, pues la verdad sí, sí le copié, porque, o te lo pasó para quitárselo él también. Ajá. No, 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 yo se lo copié. Pero como por las mismas palabras que está utilizando tal persona, se dan Así cuenta es. los maestros de, es que esto tú lo sacaste de Google, esto lo escribió tal persona, esto no lo hiciste tú, esto sí lo hiciste tú. Así es. Por eso a veces les digo, quiero que expongan. La exposición es para demostrar cómo tú te expresas oralmente y de esa manera de escrita. Entonces ahí le das con todo al alumno y dices, no, es que yo veo cómo hablas, veo cómo te expresas, veo quién sí lee, porque les pregunto y me responde, y veo cuando leen que cambian su manera de hablar las cosas. Y es cuando digo, bravo, sí, sí, se nota que sí lees, sí se nota que te está gustando la temática, se nota que te interesa mejorar, se nota que quieres crecer, se nota que quieres transformar a algunos que ya son maestros, tu forma de enseñanza. Y es ahí cuando se ve el cambio, como yo les decía. Y muchos dicen, no, es que se ve el cambio, simplemente. Ok, hay dos autores, dice, sí es bilingüe, pero es muy tímido para aceptarlo. Ya ves, Emilia. Existen dos autores que hablan acerca de lo que es una norma lingüística, por ejemplo, Hlepler, más o menos así, conjunto de rasgos distintivos, uso de los fonemas, fenómeno semántico-fónico. Es lo que yo les decía, la semántica es el significado de la palabra original y el fónico es como tú lo expresas oralmente. Entonces, como decía la palabra, anonadado, yo me creo que eso lo vi en el normal de maestros, yo no lo vi en la prepa, lo vi en el curso de normalistas, y dice anonadado, amonorrado, y palabras así que eran lo de las mentadas analogías que vamos a ver más adelante, y yo decía, y no se me olvidaron qué significan. Por ejemplo, cuando decía el maestro de física de la prepa, que es un vector en física, y ya nada más veo, por ejemplo, documentales y hablan de que es que la fuerza del vector, o por ejemplo, el vector dice, ya sé que esta es una fuerza de impacto, o sea, ya en la mente te guardas el significado. ¿Por qué? Porque está el fenómeno semántico fónico. Por su parte, Cosseriu, que sí tuvo un poquito más de información,
y más investigaciones acerca de lo que es la lingüística, nos dice que es un conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad, incluyendo los rasgos y variantes contextuales. Como por ejemplo en México tenemos muchas variantes contextuales. No solamente tenemos la lengua, el lenguaje y lo que es un dialecto, también tenemos variantes. Por ejemplo, lo que les decía, en la casa, en la familia, con la pareja, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Todas esas cuestiones son variantes contextuales en donde vas cambiando tu forma de hablar. Si se fijan, como ahorita que llegó Roberto, no es lo mismo decir groserías en tu casa que decir en una iglesia. En la iglesia te sacan. Y en tu casa a lo mejor te regañan, pero en la iglesia, a ver, salte. Tú que estás poseída o poseído, vete para allá. Entonces, esa cuestión, fíjense cómo va cambiando a lo que nos dice toda esta temática. ¿Ok? Y bueno, también aquí una parte de la historia de la norma lingüística, se los voy a leer rápidamente. Fue fundada en 1616 y era establecida por la Academia de la Lengua Española, que hoy es la Real Academia de la Lengua Española hay actualmente, y se consideraba que daba la unión del idioma español. Su modelo es la lengua literaria, porque era imitar obras de poetas clásicos para la perfección del lenguaje. Acuérdense que por esta época de 1600 pues, estaba Shakespeare, estaba Cervantes, estaban otros autores que tenían como que el valor, como decían los compañeros, muy diferentes de su forma de hablar, y era el máximo, era lo oculto, lo máximo. Esas personas que escribían, que eran poetas, que eran educadores, que eran filósofos, eran los del máximo rango en cuestión de la lingüística. Entonces era como el ejemplo de decir, ah, mira, fulanito es el más culto. Como dice Mila, hay un nivel de palabras que va subiendo, 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 subiendo. Y aquí se nota en la lengua literaria. Por eso les decía eso de la maestra. Agárrense un diccionario y tengan paciencia y escríbanle en la hoja, sáquenle copias y en la hoja pongan una flecha y escriban el significado para que cuando vuelvan a releer para una mejor comprensión más rápida, ya tengan el significado directo de esa palabra. En la enseñanza fue dotar a los alumnos de las reglas que diferenciaran lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, está mal que diga la palabra haya en una escritura. Muchos me ponen haya o allí, o hay palabras que no van en la redacción dependiendo del tema que estés hablando. Cambia de acuerdo al avance del conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Lo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, hay ciencias, ¿no? Tienes que aprender ciertas variantes, por ejemplo, en física, en química, en historia, en español, en inglés, en cualquier cuestión. Si se fijan, va cambiando de acuerdo a ese avance científico. Ya vamos como, por ejemplo, si nos vamos a la metodología de la investigación que van a llevar en tercero o en cuarto, van a ver ciertas palabras que se les van a grabar, que son solamente del área científica. Y es variante según sus límites y la comunidad. Entonces, dependiendo de la comunidad, pues hay variantes. Siempre va a ser eso. Estamos en Jalisco, pero hay muchísimas variantes. Y estamos, ¿puedes ahondar un poquito en ese tema? ¿Cuál tema, Emilio? Perdón, Roberto. Sí, Roberto, ¿verdad? Sí. ¿En cuál? Dice lo que acaba de decir. Ah, ¿de esto de la enseñanza? Ok. Por ejemplo, yo les decía en esta parte. La Real Lengua o la No, Academia de la maestra, Lengua, creo que dijo como hablar un poco de lo que no se debe de decir, por ejemplo, lo de haya y de lo ahí que no se y puede allí. poner, exactamente. Ajá. Por ejemplo, en redacción cuando leo, yo veo que, o sea, hasta de maestría, me ha tocado revisar y digo, ay, aquí te voy a dar con X. No, pero si les digo, a ver, ven, te estoy revisando tu trabajo final, ven aquí. ¿Qué pasó, maestra? Esto no se escribe, eso tampoco. Por ejemplo, el uso de las comas cambia conforme vas aprendiendo a leer y a expresarte más oral y escritamente. La palabra haya, la palabra allí, la palabra pos, por ejemplo, hay palabras que ponen pos, tampoco se pone pos. Hay palabras que tú, por ejemplo, en una redacción tienes que leer el texto para ver cuál debes de cambiar y cuál no. Y le digo, a ver, ¿no tienes una expresión oral más grande? Dale clic a un sinónimo y ponme un sinónimo. Y con eso estás limpio. Vele modificando tu forma de escribir. Y es que usted sí es beneficio. Sí, es que se supone que ya tienes que estar pues, en un nivel más arriba. Y esas cuestiones se van a ir detallando. En tercero van a llevar redacción. Yo no les voy a dar en tercero redacción, pero ya me tocó dar muchos años. Y se ven estas partes. El día que gusten, el día que quieran, les paso ese PDF y viene toda esta parte de la norma lingüística, la norma escrita.
qué palabras se escriben y qué palabras no. Inclusive hay una regla que nos dice, por ejemplo, solamente puede llevar un punto y coma por párrafo. No puede llevar dos de punto y coma. No puede tener tampoco repetición de palabras. Entonces, ahí es cuando te pones, a ver, ¿cómo? Entonces, si pongo, fue fundada en 1616 y era establecida por la Academia de la Lengua Española, coma, y luego voy a poner, pero también fue fundada y considerada, entonces, ahí se escucha como una repetición que no está coherente. A esto se le llama cohesión y coherencia, que a veces yo les pongo en las tareas, sobre todo en maestría, quiero la cohesión y quiero la coherencia. Cohesión es el enlace de palabras que van a unirse y van a dar un significado perfecto de una redacción de un párrafo, y coherencia es la lógica de palabras. Y ahí es como que tienes que ver en redacción, hay manuales, pueden descargar manuales, y hay redacción, tienes que ver cómo se debe de escribir, y debes de leer el párrafo. Y yo les digo, ¿leíste el párrafo? Sí, maestra. Por ejemplo, aquí, unión, me faltó el acento, porque pues no tengo el Office normal, el Microsoft normal, tengo otro que es en inglés. Entonces, ahí esa cuestión, yo dices, bueno, híjole, ya me faltó el acento. Oye, perdónenme, muchachos, pero bueno. Pero, por ejemplo, hay cuestiones de esto, de la lengua, que repite, y está mal. Hay personas que, por ejemplo, en un párrafo, como esos tres que están aquí, los unen, y aparecen 5 veces la palabra que, o la palabra sí, o la palabra no, o la palabra él, o la palabra lo. Entonces, está mal. Tienes que buscar cómo expresar oralmente esas cuestiones. ¿Es muy difícil? Sí, pero créanme que sí, se puede aprender, como le dije a los de redacción. Hay que mejorar y hay que practicar, pero sobre todo hay que ver artículos de todo tipo, de ciencia, de física, de historia, de lo que quieran leer, lean y vean qué expresión de palabras tienen. Inclusive hay hasta errores de los mismos de textos de primaria, que yo me he fijado, dije, ay, eso que es de primaria, ay, pobre niño, bueno, son niños, todavía no se dan cuenta. Pero si a mí me dan ese libro, como le dije a unos maestros, a mí si me das este libro te lo rompo, prácticamente está mal, así despotamente. Le digo, no, pues imagínate, déjame subrayar todos los errores. No, pues ya estuvo, ¿no? Todo el día. Pero bueno, como les decía, es muy importante, conforme van avanzando, van a ir aprendiendo. Pero sí vayan viendo esto de redacción, vayan buscando manuales, vayan buscando libros,